escuchando, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos con la clase del día de hoy de presupuesto y costo. Veamos qué tenemos por acá. Lo último que vimos fue una introducción, más que nada, a lo que nosotros íbamos a profundizar. Hoy día vamos a ver ya en mayor profundidad los tipos de contratos y los tipos de licitaciones que nos podemos encontrar en el rubro de la construcción. Voy a proyectar la pantalla porque si no, ya, ahí sí. Perfecto, entonces, presupuesto y costo de la malla antigua ICO 514. Vamos el día de hoy a comenzar a entrar en materia, que eso es lo importante. Veo que ahí todavía se vienen uniendo, así que nos sirve para que estemos todos ya conectados. Ya, perfecto. Ahí mi correo, en caso de que tengan algún problema, escríbanme, o lo que les mencionaba al inicio, si es que todavía no salen inscritos en el Teams o en el LMS, me avisan, y así yo los puedo inscribir de forma manual. Vamos. Entonces, nosotros vamos a comenzar. En el Teams no estoy inscrito. ¿Quién? Disculpe, ¿quién es? Yo, José Díaz. José Díaz. ¿Su correo cuál es? El que aparece ahí, justo el que está ahí. ¿El Gmail no tiene correo UCM? Sí, creo que es. Sí. Ya. José.díaz Dame, arroba. dame un segundo porque me es más fácil agregar el UCM que el Gmail. ¿Dónde está? Presupuesto y costo. Está. Agregar miembro. José.díaz. Ahí está. Ya existe, dice. Está dentro del grupo. Puede ser donde está con el otro correo. No te deja entrar. ¿Cuál era el otro, ese correo? Pues parece que lo copié. Ahí está. Ese, bro. Ya, ahí sí. Ahí está. Gracias. Dale. Cuando entran con otro correo puede ser que no los deje escribir en el chat a veces, porque no están en el grupo. Ya, vamos entonces. Perfecto, entonces, presupuesto y costo. Nosotros lo que vamos a comenzar viendo van a ser las licitaciones que nosotros vamos a estudiar, en simples palabras, una licitación. Para eso tenemos que saber en qué consiste una licitación y cuáles son los tipos de licitación que nosotros nos podemos encontrar el día de mañana. En este marco es que nos encontramos que nosotros al día de hoy en construcción solamente tenemos dos alternativas, que son las propuestas públicas y las propuestas privadas. Propuestas públicas tenemos de todas las instituciones públicas provenientes del gobierno principalmente. Por ejemplo, propuestas del MOP, propuestas del Serviu, Minbu. Tenemos también de la Junji, tiene sus propias propuestas, que son las de jardines infantiles. Vamos a tener también del Ministerio de Educación y así de todos, de casi todos los entes públicos que tenemos en nuestro país, vamos a tener distintas propuestas. ¿Dónde nosotros vamos a poder encontrar estas propuestas? Bueno, hoy día vamos a ver dónde se encuentran y dónde se engloban la mayoría de estas propuestas. Me imagino que ustedes ya habrán ingresado ya a la página donde se publican estas propuestas públicas. Y también existen las propuestas privadas que en la mayoría son por invitación y pueden ser publicadas en los diarios de circulación nacional o regional
y una empresa o una institución privada. Por ejemplo, cuando se hizo el proyecto de la Universidad Católica, la última ampliación que se hizo, se publicó en el diario El Centro, de circulación regional, para que llegaran empresas de la región a la licitación, y también se publicó en otros medios cuáles eran las condiciones de esta propuesta, siendo que la universidad es una institución privada. Por lo tanto, puede ser de esa forma, haciendo una publicación en los distintos medios de comunicación o por medio de invitación, cuando ya son empresas o son proyectos de empresas privadas mucho más grandes, prefieren irse sencillamente a la segura y optan por aquellas empresas que ya han trabajado con ellos, y es ahí donde ellos solamente se remiten a entregar una invitación de las empresas que quieren que participen de la etapa de licitación. Eso ahí la ley no puede entrar a regular ese tipo de propuestas, y eso básicamente es otro tipo de sistema. Las propuestas privadas son muy similares a las públicas, pero los aspectos que más juegan ahí son otros, distintos a las públicas. Si ustedes se han ingresado a la página de mercadopublico.cl, van a encontrar que también existe un registro de contratistas, en donde el Estado, que en este caso es el mandante, la organización pública, tiene también la opción de ese registro de contratistas echar mano en caso que tenga que hacer algún trabajo específico. Es como, por ejemplo, nuevamente me voy al caso de la universidad, la Católica del Maule, en donde la Dirección de Infraestructura tiene un registro de posibles contratistas para hacer trabajos que no necesariamente tienen que ir a licitación. Cuando el monto es muy elevado, cuando está en juego un dinero ya considerable, los proyectos son lanzados a licitación. Si son pegas más chicas, por ejemplo, ahora último en la universidad se hizo el tema de, no sé, reparar los pasillos o hacer la ampliación del casino, la cafetería. Esas son pegas pequeñas, las cuales la universidad tiene la facultad de tener un registro de contratistas propios, en donde ellos van y seleccionan al que quiere que les haga el trabajo, o llaman y piden cotización a aquellas empresas que ellos tienen dentro de su registro de contratistas. Para el sector público es lo mismo. Cuando tenemos empresas, cuando tenemos trabajos que no son tan grandes, tenemos un registro de contratistas al cual yo también puedo echar mano. Pero decíamos que las instituciones públicas se manejan un poco distintas, por lo tanto, de un cierto monto hasta otro cierto monto también tienen que ir a licitaciones, por más pequeño que sea el trabajo. Así que además está ese registro que está también publicado en mercadopublico.cl para los que quieren contratar el servicio de distintos contratistas dependiendo de la zona en la cual se encuentren. Perfecto, entonces yo cuando abro una licitación estoy básicamente ofreciendo un contrato, ¿cierto? Estoy ofreciendo un contrato de construcción a la empresa que me va a proveer el servicio a mí, que me va a ejecutar los trabajos. Por lo tanto, tengo que entender yo cuáles son los tipos de contrato que yo voy a poder cerrar y con cuáles contratos se trabaja generalmente en el área de la construcción. Pero principalmente vamos a definir primero qué es un contrato, en donde, como dice acá, es un convenio entre dos partes para realizar o dejar hacer ciertas cosas. Básicamente vamos a especificar qué es lo que yo voy a tener que hacer como empresa y qué es lo que el mandante, las obligaciones del mandante hacia mí como empresa, cuáles van a ser los pagos, por ejemplo, que ellos me van a tener a mí, y qué obligaciones voy a tener que hacer yo para lograr que ellos generen esos pagos. Es así como resultan una serie de contratos en donde hay otros que son más convenientes que otros, dependiendo del proyecto en sí. Y vamos a pasar a especificar cuáles son estos contratos. Me imagino que ustedes también ya lo habrán pasado en otros ramos, pero lo vamos a ir recordando. Por ejemplo, existe el contrato a suma alzada, que es el que nosotros llamamos a precio fijo, en donde se conviene con el contratista, el que va a hacer la obra, la empresa que va a hacer la obra, una suma de dinero cerrado, una suma de dinero fija, en donde el contratista es el que se encarga de hacer el presupuesto, analiza todos sus costos y llega a un monto final. Uno va después,
se lo presenta al mandante, se lo presenta al ente público o al ente privado para poder cerrar este contrato. Ellos aceptan el monto y se fija ese precio fijo, que es inamovible. O sea, no se debería haber un adicional por la obra que se está haciendo, ya que es un contrato a suma alzada. ¿Cuál es el mayor riesgo acá? Es que el contratista es la persona que asume el mayor riesgo en caso de que hubieran obras adicionales o extraordinarios. Él tendría que hacerse cargo de aquel riesgo, ya que está asociado a un contrato que es a precio fijo, que no es modificable. Por eso, en esta parte, cuando se hacen este tipo de contratos, tienen que ser proyectos muy definidos, no tienen que tener todavía indefiniciones, porque cuando nos encontramos con proyectos con indefiniciones, puede ser que en el camino nos vayan surgiendo algunas adicionales, algunas modificaciones que nos generen a nosotros un mayor presupuesto. Y ahí sí estamos en condiciones de solicitar dinero adicional si es que hay modificaciones en el proyecto. En eso se puede basar una retribución adicional al presupuesto que ya habíamos fijado inicialmente. Otro tipo de contrato es el de precio unitario, en donde se establece el pago por el trabajo que he contratado y resulta de la suma, la cantidad final, que se va multiplicando por cada uno de los precios unitarios de las partidas. Me explico, nosotros sabemos que en construcción se hacen análisis de precio unitario. Nosotros vamos y analizamos cada una de las partidas para ver cuánto nos va a salir, por ejemplo, hormigonar un metro cúbico de calle, o cuánto nos va a salir la construcción de un muro de tantos metros cuadrados, en madera o en ladrillo. Por lo tanto, nosotros hacemos un análisis de precio unitario y lo que hacemos es que por ejemplo, si estamos construyendo una calle, lo llevamos a metros lineales para yo poder ese valor que ya está estandarizado, poder multiplicarlo finalmente por la totalidad de los metros lineales que yo tengo en mi proyecto. Por lo tanto, se llega a un contrato de precio unitario en donde yo le digo al mandante, yo voy a cobrarte, no sé, 10.000 pesos el metro cuadrado de muro o de tabique, está barato, pero 10.000 es un ejemplo, 10.000 pesos por metro cuadrado o metro lineal de tabique. Voy a cobrar, no sé, también 20.000 pesos por los muros, los cielos rasos, por cada metro cuadrado del cielo raso. Por lo tanto, yo fijo estos precios unitarios y luego se va multiplicando por la cantidad final de lo que va a generar este proyecto. Esto lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en la obra. Obviamente, este contrato ya es mucho más, no se recae toda la responsabilidad en el contratista, sino que también en el mandante, porque si hay alguna obra adicional, se va a multiplicar por el precio unitario. Si hay alguna obra adicional, se multiplica por este precio unitario. Si yo, en vez de considerar en mi proyecto originalmente 10 metros cuadrados y considero 20, se multiplica por el precio unitario y lo van a pagar igual. Por lo tanto, en este caso, el riesgo es compartido entre ambos. El otro tipo de contrato es el de administración delegada, en donde el dueño de la obra, el dueño del proyecto, delega la administración del contrato al contratista. El contratista o la empresa constructora es la que va a administrar este contrato, en donde se paga la totalidad de los gastos que incurra en la construcción. Por ejemplo, el contratista le va pasando, no significa que le vamos a pasar al contratista o a la empresa constructora le van a pasar el monto total del proyecto, sino que más bien se les va pagando a medida que él va pasando estados de pago, por ejemplo, a medida que él va pasando avances de su proyecto. El riesgo acá es tomado por el contratista, el contratista toma un riesgo mínimo y el que más se arriesga acá obviamente es el mandante en la administración, ya que está pasando todos los recursos a una empresa que ellos van a tener que hacerse cargo de este contrato y van a tener que ejecutar el proyecto y corremos el riesgo de que el día de mañana nos pueda dejar botados y les pagamos una pega que al final no se terminó. Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado con ese tipo de contrato. Es solamente aceptable, como dice acá, este tipo de contrato cuando se tiene completo el proyecto
y se debe cumplir plazos determinados, o sea, son plazos cortos, no son proyectos a largo plazo. Y obviamente tiene que existir una confianza absoluta del dueño del proyecto, del dueño del mandante hacia el contratista, porque hay que tener un control sobre la construcción de esta obra que están haciendo. Entonces, como resumen, tenemos estos 3 tipos de contratos: suma alzada, serie de precio unitario y los de administración delegada, en donde tienen una serie de ventajas y riesgos. Por ejemplo, el de suma alzada se necesita que el proyecto esté totalmente definido. Para eso tenemos que tener proyectos ya sin modificaciones posteriores que se vayan a surgir. El dueño también podrá escoger la mejor oferta y sabrá cuánto invertir con exactitud. Por lo tanto, el mandante, la empresa pública, la institución pública o la institución privada va a saber finalmente cuánto le va a salir el proyecto, a menos que se genere algún adicional por concepto de modificación de proyecto que no estaba considerado inicialmente. Al dueño le va a costar mucho introducir cambios en las reglas de adjudicación, ya que está establecido así. Si es a suma alzada, vamos a tener que respetar lo que ya estaba inicialmente en la propuesta, por eso se dice que tiene que estar bien definido. Y el contratista deberá hacer un estudio de costo y calcular exactamente las cantidades de obras para estimar la oferta. Por eso muchas veces cuando se hace la oferta en licitaciones se elevan un poco más los precios para tener ese cierto resguardo, y si es que logramos generar la obra bajo los términos que ya estábamos acordados, ese resguardo va a quedar para la empresa. Por lo tanto, siempre se tienen que elevar un poco los valores, siempre se hace por el tema de que tenemos ese cierto resguardo en caso de que no nos alcance el dinero, básicamente. Y el siguiente contrato, que es el de precio unitario, se puede realizar una oferta sin tener completamente definido el proyecto, ya que finalmente la oferta va a ser en precio unitario. Por lo tanto, si hay alguna modificación del proyecto, lo único que hay que hacer sería multiplicar el precio unitario por cuánto es la cantidad final que me dio a mí de mi proyecto, y permite al dueño también saber con exactitud cuánto debe invertir en la obra, ya que a medida que él va haciendo una partida, él se va a poder ir calculando con el precio unitario cuánto le va a salir ese trabajo. Y también, como dice acá, el contratista debe realizar un estudio de costos con mínimos errores. Eso es lo ideal, para que el precio sea lo más real posible. La administración delegada tenemos de 3 formas, como habíamos visto recién. La administración delegada es cuando al contratista se les pasa el total del contrato para que él lo administre, pero hay 3 formas distintas de poder administrar este contrato. Cuando es por un porcentaje de obra a raíz de honorarios, cuando es por un sueldo fijo y cuando es por estímulo. Cuando es por un porcentaje de obras, quiere decir que es cuando, a medida, lo que yo les decía, a medida que vamos pasando los estados de pago son por avance. Se firma un estado de pago a medida que él va avanzando, cada 15 días o cada 30 días, dependiendo del contrato. Se les va a ir cancelando un monto determinado de acuerdo al avance que la persona tenga, o de acuerdo al avance que el contratista o la empresa tenga. En este caso, cuando son por porcentajes de obra, el dueño no podrá conocer por anticipado el detalle del costo. El contratista no corre riesgo con sus ganancias. El contratista podría verse motivado a encarecer la obra innecesariamente, ya que se podría haber tentado a que avancemos, pero finalmente eso vaya a tener que volver atrás nuevamente y pueda traer de consigo alguna modificación importante. A sueldo fijo, el contratista tiene un incentivo para terminar antes, pues ganará lo mismo en menor tiempo. O sea, se fija un monto y le dicen: de aquí a que termine la obra yo te pago el total del contrato. Esto es lo que generalmente sucede cuando son lo que nosotros llamamos en construcción a trato, ¿cierto? Yo cierro un trato con un contratista cuando ya yo soy empresa constructora, por ejemplo,
contrato a un contratista para que me haga una partida determinada, los tabiques, por ejemplo, o pintura de muro, yo con él cierro un trato, porque como son tantos recintos, por lo general a los maestros les gusta trabajar más a trato. Cierro un trato y con él, a él se le va a pagar la totalidad a medida que va terminando. Por lo tanto, cuando son tratos, muchas veces las pegas no quedan tan bien ejecutadas por el tema de que corríamos ese riesgo de que el contratista privilegie el avance y no la calidad de lo que está entregando. Por lo tanto, cuidado, y aunque la mayoría de en la obra, la mayoría de los contratos con los contratistas son hechos a trato. Son muy pocos los que trabajan al día para que incentivarlos básicamente al avance, que esa es la cultura que tenemos hoy en día, que es del avance en construcción. El otro es por estímulo. Como su nombre lo dice, se le genera un estímulo para que la persona o la empresa vaya terminando y vaya ejecutando este proyecto. Y el contratista se ve presionado o estimulado para poder cumplir con un precio, costo, calidad y plazo. Y lo principal acá es no quedarse y cerrarse solamente en el precio. También tenemos que verificar la calidad de lo que se está haciendo. Tenemos que ir teniendo un control sobre la empresa contratista. En el caso de que estemos del lado del mandante, cuando nosotros seamos contratistas o estemos del lado de la empresa constructora, nos va a tocar verificar que las pegas que estemos haciendo queden realmente como nos solicitaron. Si no, vamos a tener que volver atrás y vamos a tener que volver a hacer trabajo rehecho, y eso va a significar un doble costo porque hay que retrasar el avance que teníamos, y además tenemos que modificar lo malo que quedó realizado. Así que ojo ahí con esos detalles. Ya, vamos entonces a analizar cuáles son los documentos que trae una propuesta. Que la idea de todo esto es que al final nosotros participemos en una propuesta simulada obviamente, pero tenemos que conocer primero cuáles son los documentos y cuál es la información que me trae una propuesta de licitación pública y privada. Tengo principalmente 9 partes en donde está la introducción a los proponentes, bases generales, propuestas, formularios de propuesta, bases especiales, especificaciones técnicas, planos, documentos de referencia, serie de preguntas y respuestas y los apéndices. Vamos a comenzar a analizar cada uno de estos. Comenzamos con las introducciones a los proponentes. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Y a qué se refiere cuando habla de introducciones a los proponentes? Como su nombre lo dice, es básicamente dar una introducción general a lo que se va a hacer. Una introducción, por ejemplo, dar una pequeña descripción de cuáles son los trabajos, dónde se ubica principalmente el proyecto, en donde se individualiza el mandante y se presentan y se representan oficial. Perdón. Individualización del mandante y su representante oficial durante el proceso. Se especifica, por ejemplo, yo, organismo público, no sé, la Junji, por ejemplo, de los jardines, voy a colocar en representación mía de la Junji en este proyecto al ingeniero de proyectos de la Junji, que es tanto. Por lo tanto, en ese apartado va a salir con quién nosotros nos vamos a tener que trabajar finalmente, a quién nosotros nos vamos a tener que dirigir durante el desarrollo de este proyecto. Además, nos van a dar una información inicial de cómo vamos a nosotros poder participar de esta licitación. Obviamente no se indica en esta parte si es una licitación pública o privada. Va a tener las condiciones, va a ser distintas condiciones cuando son públicas que cuando son privadas. Y luego de esto vamos nosotros a conocer cómo vamos a presentar esta propuesta, la forma que nos van a obligar a presentar esta propuesta, si va a ser por vía electrónica, si va a ser por medio de un papel, si va a ser tiene algún formato esto para entregar. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración cada una de estas cosas para poder nosotros presentar la propuesta. Si no está dentro de la forma que nos piden, vamos a quedar fuera de base. Y eso es lo que no queremos. Queremos estar dentro del proceso. También se nos va a indicar el día y la hora y el lugar donde se va a hacer la apertura de la propuesta, en donde obviamente las empresas que estén interesadas tienen que estar presentes en el día, la hora y el lugar que se nos especifica.
Por ejemplo, si nosotros llegamos tarde a una posible apertura de propuesta o a una posible presentación de propuesta, lo más probable es que también corramos el riesgo de quedar fuera de base. Las bases acá son como la Biblia, nosotros no podemos pasar por encima de ellas, tenemos que cumplirlas porque básicamente son nuestras leyes que nosotros debemos cumplir para poder generar este proyecto. Ahí sí. Lo otro es que se nos va a informar cuáles son las posibles causas de rechazo de las propuestas, cuando nosotros se nos puede rechazar nuestra propuesta y por qué se nos puede rechazar, cuáles son las condiciones para que ésta sea admisible y recién se pueda analizar. Lo otro son las condiciones especiales puestas por el mandante, por ejemplo, si tiene algún requerimiento en donde, coloco acá, por ejemplo, cuando estamos construyendo un proyecto vial, cuando se hace una carretera, cuando se hace una modificación de una calle en una ciudad, nosotros sabemos que si es una calle muy transitada podemos causar impacto en el tráfico. Se pueden generar tacos, se pueden generar molestias a los vecinos, se pueden generar molestias en la vereda, las personas no pueden transitar por esa parte, por lo tanto, también pueden haber algunas condiciones especiales del mandante en donde nos exija no generar este tipo de intervenciones en la vida pública normal. Por lo tanto, vamos a tener que tomar alguna definición. Por ejemplo, si nos piden que no podemos parar el tráfico porque es una calle muy transitada, ¿qué creen ustedes que vamos a tener que realizar si es que vamos a tener que hacer una intervención de una calle? Sí o sí hay que realizar el proyecto. No podemos decir, no, entonces en ese caso no lo vamos a poder hacer. No, nosotros queremos hacer el proyecto. ¿Qué creen ustedes? En el caso del proyecto de obras viales. Quiero escucharlo ustedes también para no hablar tanto todo el rato yo. Vamos, vamos. ¿Hay alguien por ahí? A ver. Tengo 28 conectados. ¿Hay alguien que tenga alguna idea de cómo lo podemos hacer cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que intervenir en una calle, nos toca hacer una repavimentación, una reparación en la calle y resulta que es una calle muy transitada, por ejemplo, la 2 Sur, y nos piden que no podemos parar el tráfico? No podemos causar un impacto en el tráfico ya que estamos justo en la época donde hay más circulación de vehículos, que es fin de año, por ejemplo. ¿Qué hacemos en ese caso? O nos piden que el impacto sea el mínimo. O voy nombrando yo. A ver. Tenía por aquí Juan Espinosa o Alfredo Campos, su compañero que le va ayudando. Alguien me habló hace poco que era José Díaz, ¿está por ahí? Me habló al inicio. Esto es para saber si están ahí atentos, si no. ¿Está por ahí? José. ¿No? Dari me está hablando, Dari Manríquez González. ¿Está por ahí? Vamos, necesito participación. Raúl. Levanto la mano, ¿o no? Ya, una opción ¿cómo lo podemos sería hacer? trabajar como en la mitad de la calle y cuando esté lista, cerrar la otra mitad y dejar la mitad que está lista. Ya, sí, podría ser. Y la Por otra ejemplo, sería sí. como trabajar de noche. Exactamente, eso le iba a proponer. Puede ser lo que usted dice, lo que tú dices es muy cierto. Por lo general lo que se hace es que si hay que intervenir toda la calle, se cierra una parte y se deja una sola vía para que transiten los vehículos. Pero la otra alternativa es trabajar de noche. Y al trabajar de noche tenemos el riesgo de que no es el mismo avance que en el día. Obviamente los maestros no es lo mismo trabajar en la noche que trabajar en el día. Por lo tanto,
corremos ese riesgo, pero sí es válido, es posible. Gracias, Raúl. Sí, efectivamente. Eso son las alternativas que nosotros podríamos en casos especiales, y en obras de edificaciones básicamente lo mismo. Por ejemplo, me tocó trabajar en un proyecto en donde se tenían que hacer la intervención de las cajas de compensación, los héroes, en donde tenían que ellos adaptarse a la ley de accesibilidad universal. La ley de accesibilidad universal les pide que todos los lugares y los recintos del edificio sean accesibles para las personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Por lo tanto, se tenían que modificar, se tenían que hacer rampas, se tenían que hacer cajas especiales para las personas. Por lo tanto, ¿qué pasaba en ese caso? Que la caja de compensación funcionaba durante el día y las modificaciones se hacían durante la noche. Era un lío porque uno llegaba a un momento de la noche en donde obviamente ya los maestros ya no daban más, y lo que se tenía que hacer es que se paraban un momento y teníamos que limpiar completamente el recinto, porque al otro día a las 8 de la mañana teníamos que salir para que entrara la gente a trabajar y tenía que estar completamente limpio. Y ustedes saben que cuando se está haciendo una construcción eso es muy complicado por el tema de que hay mucho movimiento de materiales, de maestro que sale, que entra, por lo tanto no es fácil el control. Se logró, sí, pero es complejo trabajar de noche, y más cuando es un lugar transitado, cuando hay que atención al público, y por ejemplo el tema de las calles, peor todavía por el tema de que no tenemos un recinto cerrado en donde podamos controlar mejor nuestro proyecto. Entonces, además de esto, se nos van a informar acá las garantías que yo voy a tener que entregar. ¿Cuáles son las garantías? Las boletas de garantía que me van a solicitar para, por ejemplo, realizar una buena ejecución, una seriedad de compromiso, boletas de cumplimiento. Me piden un cierto monto que yo deposite en el banco, en una cuenta, y voy a dejar yo esa boleta, en caso de garantía, esa cuenta, para que mi mandante pueda hacer uso de ese dinero en caso de que así lo requiera, y en caso de que yo no cumpla, por ejemplo, con la ejecución de mis contratos. Ahí van a empezar a regir estas boletas. En caso de que se haga una buena ejecución del proyecto y no tengamos ningún problema, esas boletas de garantía pasan nuevamente a manos del contratista. Pero tenemos que tener ese monto inicial, y no es menor a veces, para hacer una garantía de seriedad de oferta o de cumplimiento. Y así, vamos a verlo más adelante cuando analicemos la propuesta real. Además de estas instrucciones generales que me salen a mí dentro de mi proyecto, voy a tener las bases generales que me van a definir todo esto mucho más en profundidad. Y acá tengo yo una idea de una licitación que vamos a ver ahora, que pude rescatar de Mercado Público, en donde vamos a analizar qué traen estas bases generales, y vamos a poder ver de mejor forma todos estos puntos que yo estoy mostrando acá en la presentación. La idea es que esto sea práctico y no nos quedemos tanto en leer lo que dice la presentación. Las bases generales, antes de ir a la licitación, ¿qué es lo que me van a informar a mí? Es el modelo de contrato, por ejemplo, que yo voy a suscribir, las normas jurídicas, las cuales yo voy a estar, van a estar vigentes a la hora de yo realizar un proyecto. En caso de que no cumpla, voy a tener que cumplir una serie estoy bajo la ley ante una serie de normativas. Se definen algunos términos del contrato, por ejemplo, qué significa algo tan simple como mandante, qué significa contratista, qué significa... Va a dar básicamente como un diccionario, un vocabulario de algunas definiciones de términos que podrían quedar un poco ambiguas, para que no tenga una doble interpretación. También me va a informar los plazos totales de la obra, un sistema de inspección, cómo el ente público a mí me va a fiscalizar, va a tener un hito todos los días en la obra, va a ir cada 15 días, va a ir cada un mes. Eso me lo va a especificar en las bases generales. Y cuáles son sus atribuciones también. Por ejemplo, el hito solamente va a fiscalizar, o el hito también puede hacer y deshacer dentro del proyecto. Eso va a depender mucho, y va a salir todo eso en las bases generales del proyecto.
vamos a ver cuáles son las mediciones y los pagos, cómo nosotros vamos a generar estos pagos, si es por estados de pago, estados de avance, tiene retenciones, cuánto es la retención del estado de pago, que eso les interesa harto a los contratistas por el tema de que esa retención no se les paga y algunos, por ejemplo, retienen el 5% del monto, otros retienen el 10%, por lo general se juega entre el 5 y el 10%. Cuál es el reajuste que puede tener mi presupuesto, cómo va a ser la recepción de la obra, si hay multas o sanciones en caso de que, o premios en caso de que se ejecuten bien los proyectos, y los permisos de impuestos. Vamos a ver una licitación y ahí vamos a quedar mucho más claro. Voy a copiar yo acá el ID. El ID nos ayuda a identificar esto. Entonces yo voy acá a mercadopublico.cl. Si quieren ustedes también lo pueden hacer. Se las voy a dejar ahí la presentación. Y acá, como ven, es lo que antiguamente llamábamos Chile Compra. Ahora se definió como mercado público, en donde están las licitaciones públicas. En Chile Proveedores van a encontrar el registro de contratistas que yo les hablaba recientemente, que tenemos una serie de contratistas que vamos a tener nosotros a disposición y se van a poder solicitar en caso de que sean proyectos más pequeños. Por ejemplo, acá nos indica el número de proyectos que están vigentes y acá en el buscador yo voy a colocar el ID de mi licitación. Uno puede buscar también cualquier cosa que desee. Por ejemplo, si yo busco solamente proyectos de edificación, coloco acá edificación y me van a salir una serie de proyectos. Puedo yo filtrar por la región, por el sector en el que me encuentro y arriba de estos proyectos traen un ID para poder identificarlo. Por lo tanto, yo lo voy a colocar acá y me va a salir mi licitación que yo seleccioné. Por ejemplo, esta cierra mañana. La fecha de cierre de licitación es mañana. Y está hace aproximadamente un mes ya en publicación. Por lo tanto, abro yo la licitación. Está para ofertar. Ahí sale el dedito hacia arriba. Y si se dieron cuenta, hablamos nosotros que tenían algunos antecedentes generales. Bueno, en esta parte de mercado público, las licitaciones públicas, en este caso es la Municipalidad de Trehuaco, el SECPLAN, en donde me cuentan un poco en esta parte qué es lo que se está haciendo para saber yo qué es. En este caso es la ampliación de un salón multiuso de un centro comunitario. Y ahí indican los metros cuadrados y alguna información general del proyecto que dice acá que será en albañilería confinada de ladrillo fiscal cubierta de fibrocemento, me parece que será. Ya. Sí, acá está. Cubierta de fibrocemento, teja asfáltica, terminaciones interiores con estuco y pintura. Exteriormente con enchape de ladrillo, pisos interiores de cerámica. La modalidad de ejecución del proyecto será de licitación pública. Ahí está la descripción general que yo le hablaba al inicio, que son las características de esta licitación. ¿Cuál es el estado? Pública. ¿Cuál es el nombre de la licitación? ¿Cuál es su descripción general? En qué estado está esta convocatoria, en este caso está abierta, nos señala el organismo público, el mandante, que está pidiendo y solicitando que se ejecute este proyecto, en este caso la Municipalidad de Trehuaco por su SECPLAN, sale el RUT del SECPLAN y el director, quien está a cargo de este proyecto. Perdón, la dirección del SECPLAN. Los plazos, acá están las fechas de publicación, inicio de preguntas, fin de las preguntas. Si nos vamos más abajo nos vamos a encontrar con los antecedentes de licitación, que ya los vamos a revisar. Los requisitos para contratar al proveedor, tiene que estar habilitado, por ejemplo, en Chile Proveedores, así y así. Nos señala todos los criterios de evaluación de la licitación. Un 30% va a ponderar la contratación de la mano de obra, los plazos de entrega un 10% y un 60% la calidad técnica de la oferta. ¿Qué más? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? En este caso va a ser del gobierno regional de Ñuble. No se puede renovar el contrato y aquí me sale básicamente todos los aspectos generales, lo que me va a regir a mi licitación. Si yo quisiera ahora revisarlo en mayor detalle,
me voy a ir a los antecedentes que salen acá, donde tengo acá contratos, historial de licitación, preguntas y ver adjuntos. Me voy a ir a ver adjuntos. En adjuntos, lo otro bueno que tiene acá es que, no sé si sale acá, acá está. Sale los reclamos que ha recibido esta institución, la Municipalidad de Trehuaco, cada vez que ellos han hecho algún proyecto de licitación. Por lo tanto, también sabemos cómo se comporta el mandante. Ya que nos exigen tanto a nosotros, también podemos cuestionar que tiene demasiados reclamos. Por ejemplo, en este caso tiene 34 reclamos por incumplimiento de plazos de pago. Sabemos nosotros que las instituciones públicas de repente no son muy buenas para los pagos, no siempre cumplen con sus fechas. Por lo tanto, nosotros también podríamos elegir con qué instituciones trabajar y con cuáles no, si es que tuvieran muchos reclamos, por ejemplo. Ese es un buen índice para ver si se trabaja con ello o no. Entonces, acá vamos a tener entonces, yo me fui a ver adjuntos, se me abrió una ventana, y acá vamos a tener todos los antecedentes técnicos que la municipalidad cargó en el proyecto. En esta parte lo que vamos a tener que hacer nosotros es analizar cada uno de estos, deberíamos descargarlos todos y comenzar a ver qué sale. Por ejemplo, en el acta de visita de terreno se deja estipulado por acta las empresas que fueron a la visita de terreno, y a lo mejor en base a mí me exigen obligatoriamente que las empresas que estén interesadas en participar de la licitación tienen que haber ido a la visita de terreno. Por lo tanto, solamente podrían postular a aquellas que estén dentro de esta acta. Estas las suben posterior a la publicación de las bases. Por ejemplo, las bases fueron publicadas el 20 del 08 y la visita de terreno fue publicada el 4 del 09. Por lo tanto, fue hace poco tiempo la visita de terreno, y ahí se deja registrado las empresas que asistieron para poder considerarlas en la licitación. ¿Qué es lo que quiero yo? Las bases. ¿Dónde las puedo encontrar? Bueno, acá me va a salir qué cosa es cada una de estas documentos que están acá. Acta de visita a terreno, resolución que aprueba los recursos, en este caso la resolución pública que me mandata construir el proyecto, los anexos técnicos, anexo técnico y anexo administrativo. ¿Cuál debería ser la carpeta donde me voy a encontrar con las bases? El anexo administrativo. Voy a ver, doy clic aquí en la lupita y se me va a descargar esta carpeta, donde dice carpeta administrativa. Dentro de la administración no siempre van a estar estos mismos documentos. Hay licitaciones que traen más documentos, hay otras que traen menos, pero siempre se tiene que cumplir que traigan las bases de licitación. Por ejemplo, acá lo distribuyeron en carpetas. Me voy a la carpeta administrativa y dentro de esta carpeta tengo presupuesto, bases generales y especiales. Están dentro de un mismo documento ambas bases. A veces sale que tengo un documento yo con las bases generales y otros con las bases especiales, que ya vamos a ver a qué se refieren las bases especiales. Está el decreto que se aprobó para construir el proyecto. Están los detalles de ponderación, de calidad técnica para la ampliación del salón multiuso, y nuevamente está la resolución del decreto. Los decretos son solamente para que veamos que esto ya está aprobado. Para mi licitación no me afecta mucho. Lo que a mí me afecta son más que nada las bases. Así que yo voy a abrir acá, bases generales, y voy a encontrar que dentro de estas bases, como bien dice acá, bases administrativas generales para la ampliación del salón multiuso, vamos a encontrar todo lo que hablábamos recién en la presentación. Va a estar cada uno de los artículos, me va a informar, por ejemplo, cuáles son los dispositivos generales, los principios que rigen la licitación, algunas definiciones que hablábamos recién, qué entendemos nosotros por autoridad, autoridad superior, en este caso el alcalde, qué se entiende por bases administrativas, por capacidad económica, y así. Básicamente como un diccionario de definiciones para nosotros saber, y no quede todo a la interpretación de cada empresa. Tenemos que definir qué significan cada uno de estos puntos. La modalidad de la licitación, en este caso, son precios fijados por el oferente y proyecto proporcionado por la municipalidad.
Tenemos esos tres, me dan esas tres alternativas. Luego salen por acá invitación a propuestas privadas, el llamado a licitación pública, y así, si se dan cuenta, 36 páginas solamente de base. Y lo primero que deberíamos hacer nosotros es leer todo este documento. Y acá después, en alguna parte salía, lo vi por aquí, aquí está. Se terminan las bases generales y en el mismo documento vamos a encontrar, en este caso, en algunos casos vienen separados, pero en este caso en el mismo documento vienen las administrativas especiales, donde ya son 100% enfocadas en el proyecto. Las generales se enfocan más en la licitación, cómo yo tengo que presentar los documentos, en qué plazo, de qué forma. Las generales hablan, como su nombre lo dice, en general sobre el proceso de licitación. Las bases especiales hablan especialmente sobre la construcción. Cuánta plata tengo yo disponible, cómo lo voy a hacer, dónde está ubicado. Hablan solamente de datos más técnicos, más constructivos. En este caso, por ejemplo, son 59 millones para hacer la ampliación. Anteriormente solamente me definen algunas cosas. El hito habla por acá, habla de la inspección, las sanciones. Solamente habla de la licitación en general, no del proyecto en construcción. Donde habla del proyecto en construcción en las bases especiales. Perfecto. Sigamos viendo porque vamos a seguir analizando la licitación. Pero vamos avanzando. ¿Qué hora es? Todavía me queda media hora. Entonces, una vez que tenemos las bases generales, las analizamos, sabemos lo que me van a solicitar en la licitación. Hay un apartado donde dice formulario de la propuesta. Tenemos que nosotros entregar estas bases de acuerdo a un formato. No puede ser de cualquier forma que a mí se me ocurra. Hay algunos formatos establecidos, si se dieron cuenta dentro de este proyecto, teníamos un anexo 6 que dice presupuesto. Ese es el formato que yo voy a utilizar para presentar mi presupuesto. No puedo usar cualquier formato que a mí se me dé la gana. Tengo que usar el formato que me señaló la municipalidad. Y acá está, donde sale el código, sale donde está ubicado y me salen las partidas que yo voy a tener que cotizar. Cuántos metros cuadrados, cuántas unidades son, cuántas las cantidades que ya están cubicadas. No hay necesidad de cubicar. Tenemos que regirnos solamente por el formato que a nosotros nos entregan. Si a nosotros nos piden cotizar una armadura de 350 kilos aproximadamente, eso es lo que nosotros vamos a tener que ofertar. No podemos modificar estos valores. Es el formato, sencillamente. Tenemos que regirnos por esto. No podemos hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Por ejemplo, aquí sale incluso los gastos generales no pueden ser más de un 30%. Hay que considerar el IVA. Y así, no podemos pasarnos de tanto por ciento de activos no financieros. Y tenemos ahí una serie de... Eso en el caso del formato del presupuesto, pero como hay formatos para el presupuesto, también hay formatos para presentar los antecedentes administrativos, hay formatos para poder presentar los antecedentes técnicos del proyecto. Por lo tanto, tenemos que utilizar siempre todos los formatos que nos coloquen a nuestra disposición el proyecto. No sé por qué se ve así, se ve cortado, ya, no importa. ¿Dónde íbamos? Acá está, formulario de la propuesta. El formulario entonces son los formatos que nosotros nos van a poner para que podamos nosotros asegurar cumplir esta propuesta con cada uno de los puntos que ahí nos señalan, ir llenando básicamente estos formatos. Bases especiales. Vimos recientemente, solo deberán emplearse cuando las bases generales estén impresas, ya que las bases especiales son aquellas que nos especifican datos de construcción. ¿Qué significa esto? Cuando ya cumplimos la parte de las bases generales, cuando ya estamos dentro de la licitación, cumplimos, pasamos la parte de participar de la licitación, ya podemos echar mano a las bases generales, las bases especiales, perdón, en donde nos van a informar todo lo que tiene que ver con respecto a la construcción de nuestro proyecto. Especificaciones técnicas.
Ya todos sabemos lo que son las especificaciones técnicas, los proyectos también vienen con especificaciones técnicas, algunos bien ambiguas, otros más definidas. Para no solamente dar el caso de proyectos públicos, voy a presentar un proyecto privado, que son las especificaciones técnicas de la ampliación de la Universidad Autónoma, que las tengo por acá. Entonces, este proyecto fue el que se desarrolló en la Alameda, al lado del Estadio Fiscal de Talca, llegando casi al río. Ahí se hizo la ampliación, la última ampliación que se hizo de la Universidad Autónoma. Estaba ya un edificio existente ahí en el lugar, y al lado, un poquito más afuera, donde estaba la entrada de la FITAL, ahí se hizo el recinto de ventas de la FITAL, estaba ahí. Ahí se hizo la ampliación de un campus para la Universidad Autónoma, acá en Talca. Y en este caso, es un proyecto, una licitación privada, en donde participó una empresa constructora, en donde ya yo estaba trabajando y por eso tengo estas licitaciones. Como son licitaciones privadas, no tenemos acceso a estos documentos, por lo tanto no es tan fácil llegar a ver un proyecto privado. Y si se dan cuenta, las licitaciones públicas, por lo general, las especificaciones son bien ambiguas, no nos especifican tantas cosas. Pero en este caso quise mostrar estas especificaciones porque están bien definidas. Tienen harta definición, especifica muy bien, en este caso el arquitecto que hizo el proyecto, le gustaba trabajar con harto detalle, por lo tanto estaba muy bien especificada, valga la redundancia. ¿Qué nos indica las especificaciones técnicas? Básicamente todo, cómo tenemos que nosotros hacer el proyecto en sí, como un manual que nos va a indicar qué vamos a tener que incorporar dentro del proyecto. Si es que hay que colocar yeso cartón, de cuántos milímetros va a ser, si hay fibrocemento de cuántos milímetros, cómo son los vidrios, cómo son la obra gruesa. Tenemos un sinfín de información. Ese es el edificio. Para los que lo han visto, están las canchas por ahí también. Hay unas canchas de futbolito al lado. Y eran 2 edificios. Ese era uno y acá está el otro. Este era de posgrado. Estas especificaciones técnicas son para el edificio de posgrado, que es este que está acá, al medio. Y este es el de al frente, es de aulas, el que está acá. Y se conectan entre sí por medio de una pasarela. Así se ve la vista posterior, por atrás. Y acá nos indica quién es el arquitecto, el constructor, el calculista, el sanitario. Nos indican quién hizo el proyecto, básicamente. El proyecto, no los que no significa acá instalaciones sanitarias no significa el que la va a construir, sino que es el que realizó el proyecto de instalaciones sanitarias, el que hizo los planos del proyecto. Entonces, definimos una serie de partidas. Por ejemplo, vámonos a una. Son bien extensas, son 70 páginas de solamente especificaciones. Por ejemplo, salen los niveles. A ver, algo que tenga mayor especificación. Acá está, tabiques interiores. Todas las divisiones interiores se constituyen por tabiques. Por lo tanto, ya nos hace entender que solamente la obra gruesa va a ser en hormigón. Lo que serán metálicos en perfiles tipo metalcom estructural de Zinc-Tac. Por lo tanto, ya nos dice acá que no son tabiques de madera, sino que son tabiques de metalcom. Por lo tanto, todas estas estructuras interiores son en metalcom con fierro galvanizado de 0,85 milímetros. ¿Por qué coloca los milímetros acá? Porque hay metalcom de 2 alternativas. Tengo metalcom que es económico y otro que es estructural. En este caso son todos tabiques estructurales, ya que ahí coloca el espesor del perfil. Coloca que va a estar revestido con placas de OSB de 15 milímetros por ambas caras, volcanitas tipo yeso cartón de estándar de 15 milímetros. Y así, en algunas zonas, recinto húmedo, hay que colocar volcanita RH, la aislación bajo cubierta, aislación térmica para tabiques. Por lo tanto, vamos a tener todas las especificaciones de un proyecto en donde nos vamos a encontrar, como les decía yo,
cómo se tiene que construir finalmente nuestro proyecto. Perfecto. Esas son unas especificaciones entonces de un proyecto real, de estudio. No sé si tengo por acá mi disco duro, no sé dónde está. Pero quería mostrarle el plano, se lo voy a dejar pendiente. Que no sé dónde lo haré. Está apareciendo. Espera. Acá está. Porque ahora viene otra parte. Una vez que nos dan las especificaciones técnicas, también tenemos los planos del proyecto. Y para los planos del proyecto voy a abrir el mismo proyecto que estábamos hablando, pero ahora con sus planos. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a colocar los audífonos. Si van teniendo dudas, me van avisando ya. Pero la idea es que no, como les dije yo, esto es, desde mi punto de vista, no es muy entretenido si hablo yo todo el rato. La idea es que ustedes también me vayan haciendo consultas para ir intercambiando ideas, si que tienen alguna duda, cómo se hace, alguna duda del proyecto, no sé. Por ejemplo, tengo acá yo los planos del proyecto. Vamos a abrir los de arquitectura para que vean cómo es el proyecto. No quiero los de detalles. Vamos a abrir los estos. Vamos a ver el primer piso. Vamos a esperar que nos abra el plano. Estamos viendo todos los antecedentes que va a traer nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, un proyecto es una ampliación, una construcción nueva del edificio de posgrado de la Universidad Autónoma. Por lo tanto, es como el proyecto que se hizo de construcción de la Universidad Católica del Maule, donde hicieron la ampliación de la Facultad de Ingeniería, construyeron el edificio nuevo. Por lo tanto, hay hartas lucas metidas acá, no es menor. Por lo tanto, tiene que venir muy bien especificado para todas las empresas que participen del proceso. Por lo tanto, tengo yo el edificio, ¿cierto? El edificio de al medio que yo les mencionaba. Están los dos edificios. Tengo acá uno, tengo acá el otro. El que está al medio es mucho más grande, ya que la zona baja tiene un anfiteatro, tiene un auditorio para hacer presentaciones y defensa de proyectos, etc. Por lo tanto, en este caso estamos en el primer piso, la planta baja, donde es más grande por el tema de que a la parte de atrás está el auditorio. Nos informan, por ejemplo, lo interesante de acá no es la parte arquitectónica, eso a nosotros no nos interesa mucho, nos interesa cómo se va a construir esto. Nos sale, por ejemplo, los tabiques especificando las que son de Metalcom. Tienen, por ejemplo, acá cierres con vidrio. ¿Qué más? Los accesos a las salas de reuniones, oficinas, los accesos a los estacionamientos que son subterráneos, las cajas de los ascensores. En este caso, como son planos arquitectónicos, nos indica más que nada la distribución de los recintos. Si nos vamos nosotros al plano estructural, plano de cálculo, plano de estructura, este proyecto tenía la particularidad que era un proyecto de prefabricado. Los que no sé si alguien pasó por ahí por fuera cuando estaba construyéndose recientemente este proyecto, y la particularidad que tenía era como un esqueleto que tenía solamente elementos prefabricados, tenía pilares, tenía vigas, tenía losas incluso que eran prefabricadas, que llegaban en camiones y solamente se montaban en terreno. Por lo tanto, toda la obra gruesa fue elaborada con prefabricado. Y lo vamos a ver acá, por ejemplo, en la planta de fundaciones. Esta es la planta de fundaciones del proyecto, en donde, si se dan cuenta, no hay una losa de fundación. ¿Por qué? Porque la obra en sí no es hecha en hormigón. La obra son prefabricados con pilares, por ejemplo, que se van a posar acá en cada una de estas fundaciones corridas. En estos dados de fundación se posaron los pilares y se fue levantando este edificio. Y entre medio se fue cerrando todo por medio de estructuras en Metalcom. Como decía las especificaciones técnicas, todos los tabiques interiores son cerrados por medio del Metalcom.
y la obra gruesa en general son estructuras prefabricadas completamente abiertas, y teníamos tabiques de metalcom casi de 3 metros de altura para poder cerrar la edificación. Y en algunos casos una fachada, que es la que está acá, que da a la Alameda, es con muro cortina, que es el muro que tiene estos muros con vidrio, ¿cierto? Que en este caso eran de doble panel vidriado. Por lo tanto, las fundaciones, si se dan cuenta, no era gran trabajo hacerlas, solamente había que hacer un pedestal, y sobre ese pedestal de hormigón se levantaba el pilar que venía ya prefabricado para llegar y montar sobre esta estructura. ¿Cuál era la otra particularidad que tenía este proyecto? Es que tenía sistema antisísmico, y lo más probable es que haya por acá algún plano que me indique a mí cuáles son los sistemas que iban a ir en cada uno de estos pedestales. Antes de recibir estos pilares, abajo iba el sistema antisísmico, que es como un amortiguador, que lo tiene también el edificio de la universidad, el Chubi, que está ahí, el de aprendizaje autónomo. Ahí abajo también tiene sistema antisísmico. En este caso también lo tenía. Y no sé si sale en este plano. Estos eran los pedestales que yo les decía. Sobre estos pedestales, que son de fundación, van los pilares. Y antes de recibir el pilar, aquí está, no sé si se ve ahí, está el sistema antisísmico, que en este caso es un deslizador, el que se ve ahí abajito, este es un deslizador que está en verde, y sobre este deslizador se va a instalar el pilar de hormigón, con estos pernos de anclaje que se ven acá. Alguien está entrando ahí. Con esos pernos de anclaje que se ven ahí, y cada pedestal son de distintos tamaños, como se ven. Tengo yo un aislador, si se dan cuenta son distintos elementos. El deslizador es mucho más pequeño. Cuando estamos hablando de sistemas antisísmicos son como estos neumáticos, y hay de dos tipos: deslizadores y aisladores. Los deslizadores son los que nos permiten movimiento en nuestra estructura, y los aisladores son aquellos que aíslan el movimiento en caso de que venga algún sismo. Son los encargados de absorber ese movimiento, y por lo tanto el sismo no nos afecte tanto a nuestra estructura. Por eso tengo deslizadores, y en otros casos tengo aisladores. Y había que saber bien dónde va un aislador y dónde va un deslizador. Tiene todo su ciencia. Por lo tanto, esas eran las plantas de fundaciones, por ejemplo, bien sencillas, ya que todo estaba basado en prefabricados de hormigón. Ya, eso nos informa los planos, nos informa cómo va a ser el proyecto, qué es lo que voy a considerar yo para hacer mi proyecto, y cómo va a hacerse en sí el proyecto. ¿Ok? Es como lo más interesante que podemos nosotros tener dentro del proyecto de licitación. Los demás son todos antecedentes para cumplir con los requerimientos de la licitación. Perfecto. Luego de eso también tengo los documentos de referencia, para ya ir terminando, que me indican a mí, por ejemplo, las limitaciones de mi terreno, cuáles van a ser los desniveles que yo voy a tener, cuáles van a ser, si es que es un terreno, por ejemplo, agrícola y tiene mucho, estoy arriba de un cerro, por ejemplo, me va a indicar la topografía del lugar, ya que tengo que yo hacerme una idea de cuánto movimiento de tierra. Recuerden que esto estamos recién en la parte de licitación. Hay una visita a terreno para observar el recinto en sí, pero para nosotros ya ir haciéndonos una idea de cuánto puede ser la inversión que hay que hacer en ese lugar para construir, tenemos que hacernos una idea de las condiciones del sitio. Y para eso tenemos que tener nosotros un plano topográfico para ver cómo es el lugar, si hay mucho desnivel. Esto no siempre viene, por eso dice documentos de referencia, no es necesario que esto venga. Y solamente en algunos proyectos que son de mayor envergadura pueden traer este tipo de información. Además de esto, vamos a encontrar la serie de preguntas y respuestas. En el caso acá de la licitación que estábamos viendo de mercado público, si se dieron cuenta, si volvemos acá, tengo un apartado donde dice preguntas de licitaciones. Yo voy a seleccionar acá y me van a salir todas las preguntas que hicieron los que están interesados en participar del proyecto y las respuestas que dieron por parte de la municipalidad. Si se dieron cuenta, las respuestas son bien
básicas, son bien, no entran mucho en discusión con las respuestas, son bien al callo. Por ejemplo, miren acá, se hizo una pregunta muy larga, se le solicitó aclaración de un punto específico de las bases de la ley, no sé cuánto, tanto, y la respuesta de la municipalidad fue remitirse a las bases especiales. O sea, la persona tiene muchas dudas, o no sé realmente lo que estará consultando, y finalmente la municipalidad les dice guiarse por lo que dicen las bases especiales. Por eso hay que estudiar bien las bases. Luego consultan por acá otra cosa y dice no aplica. Y esas son las respuestas que da la administración. No aplica, no aplica, porque básicamente hay muchas cosas que están fuera de contexto y no aplica contestarlo. Y siempre todo está especificado en las bases especiales y en las bases generales. Por lo tanto, tenemos que hacer siempre un estudio completo de las bases. Por ejemplo, acá se dice, se solicita aumentar plazos de cierre, remitirse a las bases. Las bases dicen cuándo se cierra la licitación. Y así, todas las preguntas que hacen los oferentes que van a participar del proyecto, las publican acá y todos tenemos acceso a ellas para poder ver qué es lo que se está consultando. Y finalmente llegamos a los apéndices, que son básicamente cuando se hace una modificación del proyecto. Por ejemplo, en esta licitación consultaban si era posible hacer un aumento de tiempo para la publicación de las propuestas. Y si eso se considerara, si la municipalidad llega el día de mañana, ve que no llegó ninguna oferta y podría considerar colocar una ampliación de tiempo, la dejaría estipulada y la dejaría por escrito por medio de un apéndice. Todas las modificaciones que se hagan a la propuesta, a las bases, a las especificaciones técnicas, se van a dejar estipuladas por medio de un apéndice que es un documento oficial que se va a elaborar con esa finalidad de incluir alguna modificación dentro de mi proyecto. O si en la visita de terreno se vio que hubo algún error, si alguna empresa hizo alguna consulta para ver si se podía modificar algo, y la municipalidad considera que es pertinente, se genera un documento que se llama apéndice que me permite a mí modificar las bases, modificar un punto específico de la base, modificar un punto específico de las especificaciones técnicas, y acá va a quedar estipulado completamente. Y eso fue lo último, me parece. Bueno, luego viene la evaluación del proyecto, pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Aquí veo que estamos hablando mucho ya y no escucho a nadie. Me gustaría escuchar a más gente, pero veo que un horario complicado, me parece. Por lo tanto, cada vez que nosotros realizamos una propuesta, participamos de un proyecto de licitación, realizamos del proyecto, participamos de una oferta, nos vamos a encontrar con cada uno de estos antecedentes. Están las instrucciones a los proponentes, las bases, las propuestas, los formularios de propuesta, las bases especiales, especificaciones técnicas, los planos, documentos, la serie de preguntas, los apéndices. Y todos estos documentos, antes de que nosotros hagamos la presentación de nuestra oferta, deberíamos tener en conocimiento 100%. ¿Para qué? Para básicamente saber a lo que vamos. Si nosotros nos tiramos y participamos de la propuesta sin analizar cada uno de estos antecedentes, corremos el riesgo de que el día de mañana nos podamos equivocar y cometamos algún error en nuestra participación de licitación. ¿Ok? Así que eso es lo principal. Cuando hablan, por ejemplo, y solicitan en alguna empresa un ingeniero, en el caso de ustedes, un ingeniero constructor recién egresado que en una empresa está solicitando para hacer estudio de propuesta. ¿Cuál es la pega de ese ingeniero que va a estar haciendo el estudio de propuesta? Es esto, analizar las bases, analizar las especificaciones técnicas, analizar los planos, los documentos, hacer las preguntas, ir a la visita de terreno,
básicamente hacerse parte del proyecto y ver y decirle a la empresa si conviene o no participar de la licitación. Por si alguna vez ven por ahí que se solicita algún ingeniero para estudio de propuestas, lo que hace él, esto, estudio de propuestas públicas o estudio de propuestas privadas, al final el trabajo es el mismo. Van a definir en qué propuestas participan, cuáles nos convienen y cuáles simplemente no son buenas para participar. Eso, consultas, dudas, voy a sacar acá. ¿Alguien quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Algo que no haya podido explicar? ¿Algo que no se haya podido entender? La próxima clase, que no será la próxima semana porque me parece que es libre, estamos feriados, vamos a armar grupos. Quiero quedarme en grupos de 4 hasta 5 personas y me envíen los grupos a mi correo fsaavedra@ucm.cl, está ahí en el chat, fsaavedra@ucm.cl, y estos grupos vamos a ir analizando, son de 4 a 5 integrantes. Envíenme ahí los integrantes de cada grupo, porque yo a cada grupo vamos a ir analizando un proyecto de construcción, un proyecto de licitación, perdón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a simular que cada grupo va a ser una empresa y cada empresa va a tener que participar de un proyecto. Yo les voy a proponer un proyecto, un ejemplo de proyecto. Por lo tanto, ustedes van a definir, ¿participamos o no participamos? ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Se hace la licitación o no se participa de la licitación? Como es un proyecto simulado, a todos les va a convenir y van a tener que todos participar de la licitación. No, en esta parte no está en... No me van a poder decir a mí no vamos a participar. Vamos a suponer que todos van a poder participar. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una simulación de distintas propuestas que yo les voy a ir colocando en el LMS. Vamos a suponer que la aula virtual va a ser nuestro mercado público y ahí vamos a ir subiendo los documentos para participar de esta propuesta. ¿Ok? Pero lo primero, hacer grupos de 4 hasta 5 integrantes, no menos que eso. Mínimo 4, máximo 5. No pueden llegar grupos de 3, mínimo 4 y máximo 5. Para poder hacer esta simulación como que cada grupo es una empresa y solamente una va a ser la que se va a llevar el proyecto. Así que vamos a hacer y vamos a simular una licitación. Eso les va a quedar como tarea, enviarme los grupos para la próxima clase. Perfecto, estamos entonces. Nos vemos en 2 semanas más. ¿Ok? Ok, profe. Que estén bien, gracias. Chao, profe, que esté bien igual. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.